La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es el omnipotente, el incomparable, el inigualable, el ilimitado Dios. Él es nuestro Padre. Somos sus hijos, redimidos por amor. Éramos esclavos, estábamos bajo el dominio de Satanás, pero el Señor nos liberó del poder de la muerte, de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás. Ahora somos parte del reino del amor, del reino de Dios. Tenemos la vida de Dios. Vivimos por la fe. Debemos edificar nuestra fe. El Señor Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe cada día debe desarrollarse en nosotros, pero no cualquier clase de fe. Me refiero a la fe de Dios, ya que existe la fe natural que se basa en la percepción sensorial. También existe la fe negativa, que es la incredulidad, es creer al revés. Pero la fe de Dios nace en nuestro corazón por la palabra, y por la palabra de Dios crece en nuestros corazones la fe. Cuando hablo del corazón me refiero al espíritu. Edifiquemos nuestra propia fe, la fe de Dios. Para ello debemos creer en la integridad de Dios y en la integridad de su palabra. Dios es íntegro. La palabra de Dios es íntegra. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios es la que hace nacer en nuestros corazones la fe de Dios. Tengamos confianza en la fe que por la palabra de Dios nació en nuestros corazones, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, Él nos lo dará. La fe no es un producto del conocimiento sensorial. No es un producto de las facultades intelectuales. La fe nace del espíritu recreado. Nosotros somos la nueva creación. Nuestro espíritu fue regenerado. La fe es del espíritu, la fe es del corazón. Hasta que el ser humano reciba la vida eterna, la naturaleza de Dios por el nuevo nacimiento, no puede ser una persona de fe. Él solo tendrá una fe producto del conocimiento sensorial. Pero la fe de Dios nace en el espíritu recreado, en el espíritu regenerado. Se requiere de la vida eterna, la naturaleza de Dios, nacer de nuevo para que la fe de Dios se establezca, surja y crezca en nuestro espíritu. Dios es un Dios de fe. La fe es su naturaleza, así como lo es el amor. El amor únicamente puede emanar de su fuente, el corazón del Padre. Cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos la vida eterna, la naturaleza de Dios, y esa naturaleza nos engendró en fe, nosotros nos edificamos en la fe, alimentándonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente para alimentar la fe. La fe solo puede ser edificada por actuar conforme a la palabra de Dios. Dejemos que la palabra viva en nosotros, así como vivió en el Señor Jesús. Cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, nuestro espíritu se edifica en la fe y la palabra se convierte en parte de nosotros mismos. La fe no la edificamos a través de esfuerzos humanos. ¿Cómo nos viene la fe? Es más, no nos viene la fe por la oración. No nos viene la fe por ayunar. No. Si no tengo fe y oro, no pasa nada. Es decir, yo debo tener fe para orar exitosamente. Es una contradicción. Muchas personas dicen: no tengo fe, apóyeme en oración. No tengo fe, voy a orar. Otros dicen: bueno, para que tenga fe, ayune, ore. Pero resulta que la oración y el ayuno no nos traen fe. Necesitamos fe para orar eficazmente.
Necesitamos fe para pasar esos tiempos de retiro espiritual apartados para Dios y ver las respuestas. Entonces, si la oración no viene por esfuerzos humanos, si la oración no nos viene por la oración ni por el ayuno, ¿cómo nos viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Actuando conforme a la palabra es cuando nuestro espíritu se edifica, pero para actuar conforme a la palabra debemos tener la palabra de Dios morando en nosotros. ¿Cómo nos viene la palabra de fe? Bueno, cuando meditamos en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Leer la Biblia, meditar en la palabra, día y noche, es lo que hace que nuestro espíritu absorba, beba de la palabra. Y la palabra de Dios, que es la semilla de la fe, al implantarse en nuestro espíritu, ahí comienza a crecer. En la medida que estamos persuadidos por lo que Dios dice y actuamos conforme a la palabra que ha sido implantada en nuestro espíritu, la fe surge, la fe se edifica, la fe produce, la fe llama, la fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Edifiquemos nuestra propia fe. Hay creyentes que dependen de la fe de otro creyente. No es malo pedir oración y apoyarnos en la fe unos a otros. Pero si yo dependo de la fe de alguien para resolver mis problemas personales, estoy en riesgo de que las cosas, en lugar de solucionarse, empeoren. Porque es posible que aquella persona a quien yo le estoy pidiendo el apoyo tenga una fe débil de igual manera y haga una oración de cortesía, pero no una oración de fe. Edifiquemos nuestra propia fe. Nuestra fe, la fe de Dios en nosotros, se edifica a través de la palabra y actuando con base en lo que Dios dice. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Imitémoslo. Creer en la palabra del Padre y actuar con base en ella es la forma como edificamos nuestra propia fe. Padre, te doy gracias. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús reprendo toda incredulidad, todo espíritu de incredulidad que ha estado bloqueando la mente, el corazón de los oyentes. Todo razonamiento, en el nombre de Jesús, ordeno que ese espíritu de incredulidad ahora mismo salga y suelte a ese hombre, a esa mujer. Padre, gracias. Danos hambre y sed de tu palabra. Espíritu Santo, revélanos la palabra en esta hora. Señor, gracias por confiar en nosotros. Ayúdanos, Señor, para crecer. Que tu palabra se implante en nuestros corazones. Que tu palabra produzca en nosotros. En el nombre de Jesús, oro por los oyentes donde quiera que se encuentran y declaro un día espectacular, un día glorioso, un día de milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que caminamos por encima de las circunstancias, de los problemas de la vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.